Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Pablo, llamado a ser siervo de nuestro Señor Jesucristo y a la iglesia misma. En este motivo comenzamos el libro de Romanos con una enseñanza enorme. Si vemos del versículo 1 al 7 y empezamos a ver versículo por versículo, entraríamos en prácticamente la mitad del libro con conocimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo, la expiación, el llamado a ser para el sacrificio eterno en la salvación del hombre. También nosotros en el conocimiento de la palabra, la salvación, la vida eterna. Y nos enfrascaríamos en todo el conocimiento que existe. Vamos a ser puntuales en este punto de comienzo y vemos lo que dice Pablo, siervo de nuestro Señor Jesucristo. El término siervo debemos de entenderlo de una manera clara de su etimología y cómo se debe de entender. Siervo significa esclavo voluntario. Cuando un hombre era dueño de su esclavo y le mantenía en su hogar durante mucho tiempo, el esclavo dirimía en su corazón si se quedaba con él o no, y él pedía a su amo ser su siervo, es decir, un esclavo voluntario. Voluntariamente él quería servirle. El patrón, el dueño, el amo en ese momento tomaba una lerna, que es un punzón con mango, el cual laceraba la oreja del esclavo, la oreja derecha, y al lacerársele se le ponía un arete de plata. Ese arete de plata era el símbolo, signo de su dueño, de su amo. El que poseía ese arete sabía de que era un siervo el que tenía eso. Y tenía un patrón quien volvía por él y era responsable de sus actos. Muchos de ellos se habían convertido también en los mayordomos o servidores de confianza del amo, el cual los cuidaba siempre. Luego, al final del versículo 7, dice que también nosotros, la iglesia y todos los hijos de Dios, llamados a ser santos. Este término santos, recordemos algo importante, que no es con aquella aureola de paz y bondad, de benignidad sobre nuestra cabeza, sino que el término santo debemos de entenderlo en su etimología, que significa apartados para Dios. Y como podemos ver tanto en el inicio de siervos, que significa esclavo voluntario, y el término santos o apartados para Dios, ambos tienen el mismo sentido. Es decir, Pablo comienza hablando de ser siervo y termina diciendo también de que él es apartado para Dios. Los dos puntos de comienzo y de terminación son uno, el primero como siervo voluntario y el segundo como apartado para el eterno. Amada iglesia, recordemos que todos somos esclavos voluntarios del Señor, le aceptamos por voluntad propia y somos apartados para su gloria y para su honra, para llevar la palabra del Señor, el evangelio y la paz, la bondad, la benignidad, el conocimiento y la sabiduría del eterno en nuestro ser, en lectura, en oración, en clamor, en ayuno, porque es necesario que la iglesia clame, ore y ayune y tenga entendida cuál es la doctrina que debe de seguir. Y hablando de doctrina nos referimos a Cristo Jesús, su muerte en la cruz, salvación, vida eterna y redención del alma para todo ser humano. Más nada, menos nada. Esa es la doctrina a seguir de todas las iglesias en el mundo. Por lo tanto, amada iglesia, tengamos en claro esto y sigamos de corazón a Cristo, siendo siervos y esclavos voluntarios de nuestro Señor. Él siempre nos quiere bendecir a todos en nuestros caminos. Dejamos que lo haga.